Hola, hoy os quiero hablar de la prueba estándar, la prueba estrella en una revisión médico-deportiva. Me estoy refiriendo a la prueba de esfuerzo. Está claro que la prueba de esfuerzo es un rasgo, una característica diferencial entre lo que es una revisión médico-deportiva de la que es una revisión pues, de otro tipo, un chequeo médico de cualquier otra especialidad. En cardiología también se hacen pruebas de esfuerzo, está claro. Lo que pasa es que en cardiología las pruebas de esfuerzo se hacen pues, para valorar a los cardiópatas, su evolución, su enfermedad, etc. En el caso de la medicina deportiva lo que valoramos es el rendimiento y la tolerancia al esfuerzo. Lo que se pretende es eso, evidentemente descartar patologías y luego someter al deportista a unas cargas lo más parecidas posibles a los que realizan su trabajo deportivo para valorar cuál es su ritmo de adaptación al aumento de las necesidades ocasionadas por el esfuerzo, ver si tolera bien el aumento de estas necesidades. Lo ideal es que la prueba de esfuerzo se parezca lo más posible al deporte que realiza, pero claro, esto existen máquinas ergométricas, incluso piscinas ergométricas para que los nadadores hagan pruebas de esfuerzo nadando, máquinas de remo para pruebas de esfuerzo remando, pero esto solamente se da pues, en los grandes centros de alto rendimiento, normalmente siempre de tipo oficial, de tipo gubernamental y de carácter público. En los demás centros, las pruebas de esfuerzos básicamente se ciñen a dos tipos de máquinas, que son la bicicleta ergométrica o la cinta, con ventajas y desventajas en cada una de ellas. La bicicleta, el cicloergómetro, la ventaja que tiene es que es una prueba de esfuerzo en la cual el paciente, digamos, el deportista, se mueve poco, digamos, va pedaleando, pero está bastante estático en la bicicleta y esto facilita el trabajo del médico que puede tomarle las pulsaciones, que puede auscultarle, tomarle la presión a lo largo de la prueba de esfuerzo sin demasiadas dificultades. Esto es la gran ventaja de la bicicleta, la comodidad, el hecho de que el paciente está bastante estable y permite su exploración durante toda la prueba. La desventaja tal vez resida en que en los deportistas sobre todo no es difícil que alcancen antes una fatiga local en los músculos de las piernas antes de haber logrado una fatiga central importante. A nivel de cardiovascular me refiero. En definitiva, quiero decir que se les cansan las piernas muchas veces antes de que sus corazones pues hayan latido en todo lo deprisa que nos interesa. Y el paciente dice, es que ya no puedo pedalear más, porque tú le vas subiendo la carga para que se canse y resulta que no se cansa porque está muy fuerte. Esto de determinados deportes se da, que se cansan antes de sus piernas que de su motor central. Esto sería la desventaja. En la cinta, ¿qué ocurre? La cinta, lo contrario. En la cinta, evidentemente, es más fácil cansarlo cardiovascularmente porque el individuo, digamos, sube antes de pulsaciones corriendo, y además es un trabajo el correr, digamos, bastante fisiológico, bastante natural, sin dificultades motrices, digamos. El individuo empieza andando y se va acelerando pues cada vez más hasta que se canse, ¿vale? Esto no es dificultoso de hacer para nadie, pero la desventaja es que, claro, el paciente, sobre todo los deportistas, si están muy en forma, para que los canses tienen que correr bastante deprisa, con lo cual sus movimientos son muy bruscos y es muy complicado mirarles la presión mientras van corriendo, no puedes mirarles la presión bien, los tienes que hacer parar y esto les complica mucho la prueba. Auscultarlos también es complicado si van corriendo, se van moviendo. Y luego el electrocardiograma también es muchas veces más dificultoso de interpretar, porque con los movimientos que tiene, pues no es difícil que salgan artefactos en el trazado que hagan difícil su interpretación. Esto sería, digamos, la desventaja, así a grandes rasgos, de la prueba realizada en cinta. Yo os diré que yo trabajo con los dos tipos de máquinas. Tengo en mi consulta una bicicleta ergométrica y una cinta ergométrica también. Y muchas veces en los atletas, los corredores a pie, pues me dicen, oye, no me hagas la prueba en bicicleta, que lo mío no es la bici, lo mío es correr, yo quiero hacérmela en cinta. Bueno, pues no es rara la vez que les digo, mira, de acuerdo, pero prefiero hacerte primero una prueba en bicicleta para tener un trazado electrocardiográfico correcto, para hacerte cansar un poco y ver un electro limpio, en el que tú llegues a 140, 150, 160 pulsaciones, 170, si no llegas a tu fatiga de piernas, yo descartar entonces que no haya problemas cardiovasculares, porque el electro aquí me sale muy limpio, y luego en todo caso te lo hago en cinta. Y en cinta ya no me importará tanto que tú al correr pues te muevas mucho y el electrocardiograma no me salga tan fácil de interpretar, porque ya te lo habré visto antes. Por lo tanto, muchas veces, algunas veces, les digo a los pacientes, mirad, te voy a hacer primero una prueba en bici. Y luego otro día quedamos, y no te lo voy a cobrar aparte, te lo voy a incluir. Quedamos otro día y te lo hago en cinta si quieres, porque a ti te interesa ver tu rendimiento en cinta, pero déjame tener primero la bicicleta para ver tu corazón en condiciones bastante claritas. Bueno, esto es lo que ocurre a veces. Muy bien.
Porque una cosa os digo, una prueba de esfuerzo para que sea correcta o para que tenga, digamos, pues valor fiable, digamos, se tiene que realizar con electrocardiograma. Muchas veces se hacen pruebas de esfuerzo sin el electrocardiograma, en las cuales se controla las pulsaciones del paciente, se controla la presión, la auscultación, pero no se realiza electrocardiograma, solamente un pulsómetro en el cual tú miras el número de latidos. Bueno, algo es algo, ¿no? Pero no es, desde luego es una prueba de esfuerzo con una cierta carencia. Porque lo ideal no es solamente saber si fulanito llega a 160, 180 o 190, no. Lo ideal no es solo eso, lo ideal es ver estos 160, 170, 190 en el trazado del electro para ver si aparecen algunas alteraciones del tipo que sean, de sistolias, taquicardias, en fin, complicaciones que pueden aparecer. Y que solamente en el trazado electrocardiográfico será posible ver. Por lo tanto, insisto, una prueba de esfuerzo sin electrocardiograma de esfuerzo, pues es un poquito deficitaria, ¿vale? Muy bien. Y otra cosa, no se hará nunca una prueba de esfuerzo sin haber hecho, evidentemente, una previa revisión en reposo. Está claro que yo, antes de subirlo a las máquinas, primero le habré explorado en reposo, le habré mirado su electrocardiograma, bueno, desde luego su auscultación y su presión, pero luego el electrocardiograma de reposo. Es incorrecto meter a un individuo en una prueba de esfuerzo sin haber hecho antes un electrocardiograma de reposo con las 12 derivaciones, tal como se explica en su día, pues para descartar los problemas que puedan haber. Muy bien. ¿Cómo se realiza entonces la prueba? Pues bueno, la verdad es que también hay diferentes protocolos, y dependiendo un poco, pues utilizarás uno u otro, ¿no? Pero a grandes rasgos, para que veáis un poco lo que os pueden hacer, pues en bicicleta, ¿qué os hacen? En bicicleta, bueno, evidentemente primero se habrá hecho la revisión en reposo y luego se ponen los electrodos, se rasca un poquito en la piel con una especie de escosibrite que tenemos, es básicamente un estropajo para rascar un poquito, no demasiado, pero un poquito la piel, frotar para eliminar la capa córnea y hacer que los electrodos se enganchen bien y pueda detectar bien el impulso eléctrico del corazón, ¿vale? Se ponen los electrodos con sus cables y tal, una malla para que estos cables estén sujetos y no se muevan mientras el individuo realiza la prueba, y una vez tiene sus cables colocados y toda la malla puesta, en fin, todo bien preparado, pues sube la bicicleta, puedes empezar con un calentamiento con cargas pequeñas de 20, 30, 40 vatios durante un par de minutos, calentando un poquito, y a partir de aquí ya inicias la prueba propiamente dicha. ¿Qué carga utilizas? Bueno, evidentemente dependerá, no es lo mismo en un niño que en un adulto, y depende del peso. Normalmente dicen que estaría bien empezar con con un vatio por kilo de peso. Vale, esto en un adulto representaría empezar con 60, 70 vatios, 75 vatios. En un niño, pues con 30 vatios, 35, que el niño pesa 30 kilos, pues le pongo 30 vatios de entrada. En un adulto, la verdad es que pese lo que pese, yo casi nunca le pongo más de 50. Casi siempre empiezo con 50 vatios y a partir de aquí, cada 2 minutos los voy subiendo. Se van subiendo 50 vatios cada 2 minutos o 25 vatios cada minuto o 30, en fin, el protocolo dependerá un poco del paciente. Pero imaginaos, así, estándar, un adulto, 50 vatios cada 2 minutos. 50, 100, 150, 200, 250. Aquí ya estamos en cargas altas, pocos llegan a 300, 350 y alguno me ha llegado a 400, pero esto ya es una atleta bastante en forma. Bueno, evidentemente a lo largo de todas estas cargas, yo cada cambio de marcha le voy mirando la presión y lo ausculto. Y a lo largo de toda la prueba estoy viendo el trazado del electro todo el rato, continuamente monitorizado el paciente. Vale. Cuando el paciente, bueno, depende si la prueba es máxima, pues cuando el paciente ya no puede más y está agotado, pues evidentemente se bajan las cargas. Si la prueba es submáxima, porque no siempre se hacen pruebas máximas, desde luego en los niños no está indicado, pues en una prueba submáxima lo que me interesa es como mínimo llegar al 80% de sus pulsaciones teóricas máximas, que como sabéis son 220 menos la edad. Vamos, que si un paciente tiene 20 años, sus pulsaciones teóricas máximas son 200, pues yo hago la prueba, si es submáxima, hasta 180. A partir de aquí ya lo puedo hacer parar. Otras veces la prueba es máxima, repito. Si la prueba es máxima, quiere decir que lo hago hasta que el paciente no pueda más, hasta que se rinda, hasta que ya no pueda más. Esto evidentemente con un registro continuo y vigilando muy de cerca que no haya ninguna anomalía ni ninguna alteración, porque a la mínima que yo vea algo raro, evidentemente lo hago parar. Pero si todo va bien y el individuo responde bien y yo le voy preguntando, oye, ¿cómo te encuentras? Bien, vale, pues venga, dale, incluso lo vas animando, si todo está en condiciones, hasta que el individuo ya realmente no puede más y no puedo más, se rinde y entonces le bajas la carga para que empiece su recuperación. La recuperación puede ser una bajada de carga brusca, si el paciente simplemente se ha rendido del todo,
Con lo cual, entonces, como que está la bicicleta, no se va a caer, sino simplemente empieza a rodar los pedales, pero él ya se va adaptando y va frenando. O si no es una prueba máxima y el cansancio no ha producido un agotamiento total, pues le vas bajando progresivamente, de una forma un poquito más lenta, y en 1 o 2 minutos, pues le quitas la carga a la que estaba sometido. Y le vas haciendo, evidentemente, también el registro durante la recuperación. Esto en la cinta. Perdón, esto en la bicicleta. En la cinta, el protocolo que utilizamos los médicos del deporte es diferente al que utilizan los cardiólogos. Los cardiólogos utilizan un protocolo que se llama protocolo de Bruce, en el cual se aumenta la pendiente de la cinta y la velocidad, y el individuo pues empieza caminando y se va cansando, y así consigues cansarlo sin alcanzar grandes velocidades, porque la pendiente va subiendo, y esto en pacientes cardiópatas y sobre todo en gente mayor, y esto pues facilita su cansancio sin hacer grandes alardes de velocidad. En los deportistas interesa lo contrario. Lo que hacemos normalmente es poner una carga fija, perdón, una pendiente fija de 4 o 5%, y con esta pendiente, simplemente manteniéndola siempre igual, vas incrementando la velocidad. 1 km por hora cada minuto o cada 2 minutos. O 2 km por hora cada 2 minutos. Más o menos por ahí va la cosa. Empiezas en 7 km por hora, 5 km por hora, 6, dependiendo un poco también de la forma física del paciente. Pero imaginaos que empezamos a 5 km por hora, pues al minuto pasa 6, luego 7, luego 8, 9, 10, 11, 12, en fin. Y hasta que el individuo, pues si es una prueba máxima, igual que antes, no pueda más. Cuando ya no puede más, o si es un máxima, cuando ya ha llegado al nivel que a mí me interesaba, pues le bajo las cargas progresivamente, y lo controlo durante su recuperación. A partir de aquí, yo estará claro que lo habré monitorizado toda la prueba y podré valorar si han habido algún problema, de la presión, de que haya subidas bruscas, subidas exageradas de presión, o que no suba, lo que sería un problema, porque la presión tiene que subir, la máxima, que hayan arritmias, anomalías en el electrocardiograma serias, descensos del ST, extrasistolias, en fin, problemas 1000 que pueden salir, que la auscultación me parezca un soplo, o que aumente un soplo previamente escuchado, en fin, pueden haber unas alteraciones que yo iré controlando, ¿vale? Y luego además puedo hacer una valoración de su forma física, puedo calcular su capacidad aeróbica. Lo puedo hacer por métodos indirectos, a través del normograma, un normograma que se llama normograma de Armstrong, que según la carga y según la velocidad y las pulsaciones y el peso, hay unos cálculos que me permite decir cuál es el consumo máximo de oxígeno, y el umbral anaeróbico también lo puedo calcular de forma indirecta, pues a través de la fórmula de Carbón y otras fórmulas. O lo puedo hacer de forma directa. De forma directa es cuando a todo esto que he estado explicando se hace con el paciente utilizando la máscara de analizador de gases, que le pone una máscara que va a una máquina, un aparato que analiza los gases que el individuo respira, y entonces calculas el oxígeno que consume y el CO2 que elimina, y a partir de ahí pues la máquina te calcula directamente cuál es el consumo máximo de oxígeno de esa persona, siempre que la prueba sea máxima. Y puedes calcular el umbral anaeróbico también de forma directa, tomando muestras de sangre, normalmente del pabellón auricular o de la punta de los dedos, sangre capilar, y valorando cada 2 minutos, o cada minuto, depende cómo lo quieras hacer, valorando pues con esa muestra de sangre cuál es la cantidad de ácido láctico que hay en su sangre. Y llega un momento en cuando la cantidad alcanza unos niveles, 4 milimoles por mililitro de sangre, en la cual dices, bueno, aquí está el umbral anaeróbico de este paciente. Estos son los métodos directos, analizador de gases y lactatos. Esto no se realiza en todos los sitios porque hace que la prueba se encarezca bastante. Lo que sí hago yo, por ejemplo, porque cuando no hago con cámara de gas y todo esto, lo que sí hago es también mirar la saturación de oxígeno, que es este aparato que se colocó en los dedos. Entonces le miras la saturación de oxígeno al empezar, a mitad de la prueba y al acabar, y bueno, vas valorando un poco que esto tampoco se altere demasiado. Y a grosso modo esto es la prueba de esfuerzo. No sé si me he explicado bien. El tiempo, pues ya son 14 minutos, tengo que cortar, pero creo que lo he dicho todo. Como siempre os digo, si algo se me ocurre que me he quedado en el tintero, os lo diré en próximas charlas. Y lo importante es que tengáis en cuenta que una revisión médico-deportiva sin prueba de esfuerzo no está completa. Y la prueba de esfuerzo sin el electrocardiograma de esfuerzo y recuperación tampoco está completa. Buscamos descartar problemas, esto es lo principal, y a la vez hacer una valoración de las cualidades físicas de esa persona, de su tolerancia al ejercicio. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido agradable escucharme una vez más. Hasta la próxima. Gracias.